Está hablando, profesor, que no se le escucha. No, 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 todavía. Ah, ok, ok. Me salvó la. Entonces, estaba hablando de lo que es la Revolución Francesa. Estoy hablando también de lo que es el tema de hoy, que son las revoluciones liberales, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos también en lo que es las revoluciones políticas desde 1776 a 1848. Sucede después de que, como se está viendo aquí en esta diapositiva, tenemos lo que es la Revolución Americana, tenemos la Revolución Francesa, tenemos la independencia de Hispanoamérica, tenemos el Imperio Napoleónico, la Revolución Francesa, y como consecuencia de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, los movimientos nacionales, la restauración, y después las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848. La Revolución Americana se da en el siglo XVIII. Las 13 colonias americanas estaban bajo el dominio político y control económico de Inglaterra. La Revolución Americana tuvo dos causas importantes, perdón. Una fue la económica, ¿verdad? En este caso, la económica estaba sumergida en un monopolio por parte de Inglaterra, y todo lo que producían las 13 colonias iba para Inglaterra, e Inglaterra las utilizaba para sufragar algunas guerras que tenía Inglaterra en ese tiempo con Francia, creo yo, eh, y reservaba el monopolio del comercio de su colonia con otros países y explotaba las materias primas que llegaban de las colonias sin desarrollar la industria en las colonias. Es decir, no les daba atención a las colonias inglesas. La mayor parte de las colonias inglesas estaban en lo que es el litoral pacífico, donde está New Hampshire, Massachusetts, Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey. Eh, en este caso, Una consulta, profesor. ¿Qué aplicación es esta? Porque fíjese que no me entra. Zoom. Aaron, explicarle allí a Biden que, que tengo que avanzar, yo no voy a pasar aquí tanto tiempo, Ok, ayudarle a él ok, profesor, que ya le entre, porque explico. no puede entrar, dice, no puedo estar atendiendo el teléfono, yo. Bueno, ya le explico. Sí, para mientras estás escuchando, vos le estás ayudando a ella a entrar. Decirle que es Jitsi Meet, decirle que le dé clic ahí. Entonces, las colonias no tenían representantes políticos en el Parlamento inglés, pero estaban obligadas a pagar impuestos. La negativa a pagar impuestos derivó en el conflicto de los impuestos y en el boicot de los productos ingleses. Finalmente, en 1773 se produjo el motín del té de Boston, que provocó la pérdida de derechos a Massachusetts. Es decir, en todo caso, las 13 colonias se voltean, por decirlo en ese término, a eh, este, se voltea en ese término eh, contra eh, Inglaterra, ¿verdad? Y el motín del té fue el barro que derramó, el agua que derramó el vaso, como dice el dicho. Entonces, la guerra de la independencia se da entre el 75, 1775 y 1783. ¿Qué fue lo que sucedió ahí para que se diera la guerra? Bueno, se dieron tres asuntos importantes. Primero se da el primer Congreso de Filadelfia, en 1774. En ese congreso, en ese congreso se da la Declaración de Derechos.
eh, Declaración de los Derechos de Virginia, ¿verdad? Por Thomas Jefferson, ¿verdad? En esa Declaración de Derechos de Virginia, Thomas Jefferson plantea la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio del voto, pues, el voto de la elección presidencial. También en el 4 de julio de 1776, básicamente es la independencia oficial de Estados Unidos de la colonia inglesa. Dígame, Aaron. No soy yo, profe, no soy yo, es creo. Ah, Beadle, perdón. Beadle. dígale que silencie el. Ahí está, ya se silencio. ¿Ya entró? Sí, ya entró, ya está aquí. Ah, bueno. Sí, ya estoy conectada ya. Ok. Entonces, en esa parte, pues, tenemos, usted está viendo la presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? No, fíjese que sale en una pantalla en gris. Ya se quitó, profesor. No se ve nada. No se ve nada. Ah, espérame. Hombre, yo no sé qué pasa aquí. No le puedo salir porque me vuelve a cortar la presentación. Pero ahí está, aquí está la presentación, no sé por qué. Ahora, Ahora, bueno, tal vez está cargando, pero ahorita lo estoy viendo en negro. esa que está ahí, ve esta. Sale en negro, pero eso no se ve. Qué raro. Qué raro. Y no me puedo salir porque me vuelve a cortar me vuelve a cortar La llamada. me hubiera ido con Zoom mejor. Está dando problemas. Es que como esta la conseguí porque es sin corte. Es sin corte, entonces pensé que me iba a funcionar y pues me está atrasando. ¿Verdad? Me está atrasando. Ahora sí, ahora sí. Ah, ¿les está dando entonces? Sí, ahora sí. Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, estaba diciendo que la guerra de la independencia de Estados Unidos de las colonias se da por dos causas fundamentales, la económica y la política. La primera decía que era que Inglaterra tenía monopolizado el comercio de las colonias y no les daba ningún beneficio, no les regresaba ningún beneficio y les explotaba la materia prima y no desarrollaba ninguna industria. Todas las colonias, decía, estaban en la periferia, en el litoral pacífico, no entraban hacia el oeste, se quedaron ahí, se desarrollaron ahí, ¿verdad? Y en cuanto a las políticas, las colonias no tenían ningún representante político en el Parlamento inglés, pero estaban obligadas a pagar impuestos. De hecho, pues, la gota que derramó el vaso, decía, fue la negativa a pagar impuestos, derivó el conflicto de los impuestos y el boicot a los productos ingleses. Finalmente, en 1773 se produjo el motín del té de Boston, que provocó la pérdida de derechos a Massachusetts. Es ahí donde se da el inicio de la independencia, de la revolución. Decía también que la guerra de la independencia se da entre 1775 y 1783 y se dan tres acontecimientos muy importantes ahí, como fue el primer Congreso de Filadelfia en 1774 y se da la Declaración de Derechos. Y también aparece en 1776 la Declaración de los Derechos de Virginia por Thomas Jefferson, y en esta declaración se declaran lo que son los principios, la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio. Entonces ya tenemos un sistema bastante desarrollado en cuanto a los principales movimientos políticos que se están dando para que se crea lo que es Estados Unidos. Y de hecho, pues el 4 de julio de 1776 se da la independencia de Estados Unidos, y con el apoyo de Francia y España,
buscaban debilitar económicamente a Gran Bretaña y tras una serie de batallas se firma la Paz de Versalles en 1783, en la que Estados Unidos consigue la independencia. De esta manera, la Constitución de 1787 recoge por primera vez los principios de soberanía nacional y separación de poderes, que son los que se estaban proclamando en la Declaración de Virginia de 1776. Entonces, en este caso, ¿cuáles fueron las características de la Constitución americana o de Estados Unidos? Bueno, aquí en esta Constitución se establece lo que es el Estado federal. Se establece el Poder Ejecutivo por sufragio indirecto y se establece el Poder Legislativo, que estaba constituido por el Congreso, que es el Congreso constituido por dos entes importantes, la Cámara de Representantes y el Senado. El Poder Judicial, que son los tribunales. Algo muy interesante que hay que destacar acá son los territorios en el Estado federal. Estos territorios han conservado desde esa época cierta autonomía que dependen del Estado central, de un Estado central. Es decir, que cada estado en Estados Unidos fueron constituidos por medio de esa constitución que se aprobó en 1783, ¿verdad? Se aprobó y se crean los estados constitutivos. Y así pues se maneja lo que es actualmente en 1787, como se creó la Constitución, y aquí estoy presentándole un pequeño organigrama como es que está establecido el poder político de Estados Unidos o el poder general, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. El poder judicial lo constituye la Corte Suprema, ¿verdad? Lo establece la Corte Suprema, está integrada esa Corte Suprema por 6 jueces vitalicios hasta que se mueran. También tenemos el Poder Ejecutivo, que es el presidente elegido cada 4 años. Tenemos el Poder Legislativo, que es el Congreso, estructurado en dos entidades, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado está constituido por 2 senadores por estados elegidos cada 6 años, y la Cámara de Representantes son los miembros elegidos cada 2 años proporcionalmente a la población de Estados Unidos. Y en el caso de los senadores, estos 2 senadores por estado elegidos cada 6 años son gobernadores y representantes de la Asamblea de los Estados. Los electores propietarios, los electores son los que eligen a los gobernadores, a los grandes electores y a los miembros elegidos de la Cámara de Representantes. Y ese es más o menos lo que se establece. Aquí hay una actividad que sería bueno que ustedes la trabajen. Conceptos, causas, innovaciones, ¿verdad? Pueden crear el organigrama de la revolución de los Estados Unidos, de la constitución del sistema político de los Estados Unidos, y van a contestar las preguntas que van a aparecer en el documento. Y les voy a postear este documento en la pantalla, en la web. Sí, en la plataforma. Entonces, sí. La Revolución Francesa, dicho sea de paso, hay algunos antecedentes muy importantes que hay que destacar, que es la pervivencia de la sociedad estamental, ¿verdad? Privilegiada y no privilegiada, problemas económicos, la crisis de subsistencia y especulación, aumento de los precios, la crisis política, se cuestiona el papel de la monarquía de Luis XVI. En 1788 se declara en bancarrota el Estado francés, entonces Luis XVI necesita presionar a los privilegiados para que paguen impuestos y convoca a los estados generales. Lo que pasa es que cuando Luis XVI comienza a presionar a los que no pagaban impuestos, entonces ahí es donde se le viene para abajo el control del Estado. Entonces, previamente cada estamento presentaba un cuaderno de quejas con sus propuestas y quejas. Perdón.
En la reunión de los estados generales eran mayoría los miembros del tercer estado, que era la clase no privilegiada, que eran los que pagaban los impuestos, que se autodenominaron Asamblea Nacional. El rey y los privilegiados les expulsan y el tercer estado se reunió en el juego de pelota donde redactaron una constitución y pasaron a denominarse Asamblea Constituyente. Entonces, paralelamente, el 14 de julio de 1789, el pueblo de París asalta la Bastilla, símbolo del absolutismo. Entonces, la Revolución Francesa tiene lugar en la Bastilla en el año de 1789, el 14 de julio. Y ahí aparece pues la Bastilla, el asalto de la gente. Entonces, y después la Asamblea Constituyente le pone fin al antiguo régimen y se constituye en 1791. ¿Qué es lo que pasa con la Constitución de 1791? La Constitución de 1791 le da asiento a lo que es la monarquía parlamentaria. Se da en lo que es el principio de soberanía nacional y el respeto a los derechos fundamentales. ¿Sí? En lo de la monarquía parlamentaria ya nace lo que es el Estado, ¿verdad? Así es, así es. Ah, bueno. Y también se da la división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es la primera vez del mundo, es la primera vez, perdón, de la historia que una constitución reconoce la división de poderes en un gobierno, en lo que es la monarquía parlamentaria. Y con el antiguo régimen, pues fue lo que hace la Asamblea Constituyente es eliminar los derechos feudales. Se da la declaración del derecho del hombre y del ciudadano, la libertad, igualdad, propiedad. ¿Verdad? Entonces, se da por primera vez una declaración de derechos que se conoce como los derechos del hombre y del ciudadano, donde está fundamentado los principios de libertad, igualdad, propiedad, etcétera. Entonces, perdón, ahí este cuadrito es lo que estoy diciendo, se resume en este cuadrito todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Y aquí aparece también el cuadrito, tal cual como lo hicimos con el sistema político de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Bueno, no lo vamos a repetir. Ahí aparecen también algunas actividades. Vayan haciendo esas actividades que, como no nos hemos visto, el día del examen me tienen que entregar todas esas actividades, chicos. Entonces, lo que están pendientes, me tienen que entregar para ponerles yo el acumulado. Todas esas actividades que aparecen. Entonces, la Asamblea Legislativa, bueno, esa en el 71, en el 91, bueno, contó con la oposición de las clases populares, que se conocieron como sanculotes, ¿verdad? El rey y las clases privilegiadas. Es decir, tuvo oposición, pues la Constitución del 91. Muchos privilegiados emigraron y sus bienes fueron confiscados, al igual que los del clero que fue expulsado por no jurar la Constitución. Ante el temor de un contagio revolucionario, Austria y Prusia declaran la guerra a Francia, abril de 1792. Tras un intento de huida, la familia real francesa es retenida en París. El asalto al Palacio de las Tullerías por el pueblo marca el fin de la monarquía y el establecimiento de la república, y es donde ahorcan al monarca. Y aquí aparece a Luis XVI. Entonces la revolución, al tener todas esas condiciones y al ejecutar a Luis XVI, que era el monarca, el rey, se radicaliza la revolución, ¿verdad? Se radicaliza y la Convención Nacional, nombre de la nueva asamblea, estaba dominada por los girondinos, que eran los republicanos moderados, y los montañeses, que eran los jacobinos radicales. Entonces, en enero de 1793 se ejecuta a Luis XVI. Las potencias europeas forman la primera coalición contra Francia revolucionaria, y se da el levantamiento ultracatólico y monárquico en la Vendée. Se da un tribunal revolucionario y un comité de salvación pública.
Bueno, aquí hay algo muy interesante. Robespierre era uno de los líderes de la Revolución Francesa y le da golpe de estado a la Convención Girondina y los montañeses. Es decir, se forma lo que se conoce como la Convención Montañesa. Se aprueba una nueva constitución, no llegó a promulgarse, ¿verdad? Esa nueva constitución, y los tres poderes quedaron en manos de Robespierre. Es decir, se forma una dictadura dentro de la misma revolución, bajo el mando de Robespierre. ¿Quiénes fueron los líderes ideológicos, políticos de la Revolución Francesa? Fueron Robespierre, Rousseau y Montesquieu. Eran los tres líderes, por decirlo así, pero Robespierre era el más ambicioso y el que le da el golpe de Estado. Aprueba una nueva constitución del 93, es decir, la constitución del 91 queda abolida y aprueban la del 93. Y se aprueba la soberanía nacional en esa constitución y el sufragio universal masculino. Y los tres poderes que habíamos mencionado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, quedan en manos de Robespierre. Entonces, tras el asesinato de Marat, se elimina la constitución y se impone el terror para hacer frente a los enemigos de la revolución. Y así de sucesivamente. Y este es un calendario. Después el directorio. El directorio fue por decirlo así, un nuevo modelo de gobierno que gobierna del 95 al 99 en ese año 1700. Era básicamente un gobierno moderado y se elaboró una nueva constitución. Entonces queda fuera la constitución de Robespierre y elabora una nueva constitución, la constitución del año 3, ¿verdad? Y ahí se retoman otros principios: soberanía nacional, separación de poderes, sobre sufragio censitario, ¿verdad? Poder legislativo bicameral y poder ejecutivo. El directorio estaba formado por 5 miembros y se retoma el sufragio censitario en vez del sufragio universal. El sufragio censitario pues, era bastante privilegiado, ¿verdad? Donde solamente iban a votar las personas que tenían plata. Perdón. Y después los problemas internos a nivel de Francia. Y se da lo que es la revolución, se da la revuelta realista de Vendimiario, frenada por Napoleón Bonaparte en el 95. Y Napoleón vence la primera coalición en el 99. Las potencias europeas forman la segunda coalición contra Francia. El golpe de Estado de Napoleón le da fin del directorio. Ahí termina el directorio porque Napoleón le da el golpe de Estado. Entonces aquí tenemos en este pequeño cuadro las tres constituciones, la del 91, la del 93 y la del 95. Ahí está resumido lo que acabo de decir y aparecen las actividades ahí. Y el imperio napoleónico. ¿Verdad? El imperio napoleónico es uno de los episodios más importantes y emblemáticos de la historia de la revolución. De hecho, no es la Revolución Francesa. Ya este sistema es un sistema, por decirlo así, en esta parte, es un sistema meramente exclusivo de Francia, ¿verdad? Del sistema político francés, de lo que se está viviendo en la vida política de Francia en ese momento. Y evidentemente que evidentemente pues que hay un cambio en el sistema político, pues, ¿verdad? Entonces, la constitución del año 8 desaparece aquí Napoleón hace y deshace todo lo que se había hecho anteriormente, ¿verdad? Desaparece todo lo que son los derechos, la declaración, la separación de poderes. Claro, se transforma en un sistema autocrático, básicamente. La política exterior de Napoleón está... la política interior, Gran Bretaña formó una tercera coalición con Austria y Rusia,
Napoleón transformó la república en imperio. Por eso es que se conoce como el Imperio Napoleónico en 1804 y contó con el apoyo de España. España apoyó muchísimo a Napoleón, ¿verdad? Eh, a partir de la paz de Tilsit, que supuso el fin de la Cuarta Coalición, Napoleón buscó la alianza con Rusia y el aislamiento de Gran Bretaña. Portugal se opuso al bloqueo. Con la excusa de invadir Portugal, Napoleón ocupó España, Guerra de la Independencia 1808-1814. Fracasó en la invasión de Rusia, Sexta Coalición, derrota francesa en Leipzig, etcétera. Y este es el Imperio Napoleónico. Aquí están los estados independientes del Imperio francés, que son los verdecitos, y lo que son el celestito, el Imperio francés o el Imperio Napoleónico. Tiene por nombre Imperio francés o Imperio Napoleónico, ¿ya? Y estas son las fases de la Revolución Francesa. Está resumido también. Mayo de 1789, los estados generales, ¿verdad? Junio de 1789 se proclama la Asamblea Nacional y así le vamos dando y se resume. No lo voy a repetir porque ya lo voy a... Vamos a comentar este siguiente texto. Vamos a ver si ustedes me pueden hacer este comentario. Ahí está para que lo lean y hagan su comentario, ¿verdad? Un pequeño comentario de ese texto, a ver qué me dice. Es de Napoleón Bonaparte cuando fue apresado y lo tuvieron en Santa Elena el 3 de marzo de 1817. Aló, ¿me están escuchando, verdad? Sí, así es, profesor. Estamos Entonces escuchando. ahí está el texto para que hagan un comentario, un breve comentario, así oralmente. ¿Verdad? Lo pueden leer y hacer el comentario. Básicamente Nuestra ahí opinión más dice, que todo, profesor. Aló, sí, Que es el comentario más que todo dar nuestra opinión. así es su opinión. ahí está diciendo que básicamente él puso a Francia como la potencia más, una de las potencias más grandes del mundo, ¿no? Que él hizo, que la llevó de lo más bajo a lo más alto. Ajá. ¿Y Videl qué dice? ¿Ya Videl? Diga, profesor. Ajá. No lo escuché. Sí, estoy esperando su comentario de ese párrafo. Voy. Este, más que todo es cuando se posiciona en un estado superior, cuando ya definitivamente cae la monarquía y ya nace lo que es el orden y la igualdad del Estado. Sí, pero ese párrafo es de Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que dice él ahí? ¿Qué es lo que da a entender Napoleón Bonaparte? Estas... Profesor, Ah, también se podría decir que ahí está diciendo pues que los demás les tienen envidia porque él hizo mejor al imperio francés y Más pues que él está todo, profe, expandiéndose. cuenta.
Más que todo cuenta que no le importa la opinión de los demás, más que todo son ni los medios que utilizó, sino el fin. O sea, que siempre hubo personas que estuvieron en desacuerdo a medida de que fue ganando la batalla, Ajá, pero más, pero más que sí, lo que lo gratifica a él. sí, sí, claro, claro, así es. Es decir, la profesión está abierta a los inteligentes, dice sin distinción de nacimiento o fortuna, y es por esto, y es por este sistema igualitario por el que la oligarquía me odia tanto. ¿Estamos claros? Entonces, Sí, en ciertos aspectos, Napoleón Bonaparte fue un hombre que quería establecer un sistema, eh, eh, digamos, de monarquía moderada, ¿verdad? No como la monarquía absolutista. Una monarquía moderada, pero con las mismas características de la monarquía absolutista. Pero eso fue cuestión de choque de intereses entre los mismos monarcas en el momento preciso que Napoleón Bonaparte se... Y esto lo dijo, lo escribió en San... Perdón. En esa monarquía se ve más que todo la admiración del pueblo, profesor, porque la monarquía anterior había mucha pelea y disputa entre el pueblo y su gobernante, ¿me entiendes? Así es. Mientras que Napoleón fue que se ganó al cariño del pueblo mientras iba ganando batallas, Sí, claro. estaba la opinión de los grandes que estaban en ese momento. Así es. Diga, Eso más Aarón. que todo en resumen es eso. Sí. Aarón iba a decir algo también. Algo más. no, profesor. Ok. Bueno, entonces, la restauración tras la caída de Napoleón Bonaparte, pues aquí en esta Santa Elena, el 3 de marzo de 1817, ya Napoleón había sido apresado, ya había perdido la batalla en 1815, todas las coaliciones que se crearon en Europa lucharon contra él, fue derrotado al invadir Rusia. Tras la caída de Napoleón, las potencias europeas intentaron reimplantar el absolutismo y lucharon contra las ideas liberales y los movimientos nacionales. El Congreso de Viena en 1815 fue un congreso que reunió a toditas las potencias europeas que lucharon contra Napoleón. Ese congreso se inició en 1814 y terminó en 1815. Es el congreso más largo de la historia. Se configuró un mapa europeo diferente al anterior a las guerras napoleónicas. Los países o las potencias monárquicas de ese entonces, Austria, Prusia y Rusia, amplían su territorio. Francia vuelve a las fronteras que tenía antes de la revolución y se crean los estados tapón para evitar el expansionismo francés. ¿Verdad? El expansionismo francés. Y después se crea una especie de congreso, sistema de congresos para discutir los problemas internacionales entre las grandes potencias. Y ya aparecen por primera vez dos alianzas muy importantes. Perdón, las alianzas internacionales, la triple alianza, la cuádruple alianza. Ese congreso más que todo es como una asamblea, ¿verdad? Así es, claro, Videl, claro, Videl. Ah, bueno. Se crea la Santa... Ahí era donde Sí, ahí sí. era donde la gente llegaba a exponer sus casos, ¿verdad? Allí el Congreso de Viena, el Congreso de Viena fue cuando se reunieron los países vencedores que vencieron a Napoleón Bonaparte. Ah, ok, ok. ¿Quiénes fueron los países vencedores de Napoleón en las guerras napoleónicas? Fue Austria, Prusia y Rusia y Francia. Pues Francia fue derrotada, evidentemente, porque Napoleón era francés. Pero Francia fue derrotada y vuelve a las fronteras que tenía antes de la revolución. Y después aparecen alianzas internacionales como la Triple Alianza, la Cuádruple Alianza, para luchar contra los intentos revolucionarios o los levantamientos nacionalistas en Italia, Polonia y Alemania. La restauración
era una forma, una iniciativa política por parte de los países vencedores de la guerra de Napoleón para volver a restaurar la monarquía absoluta que existía a la Revolución Francesa, que existía antes de la Revolución Francesa. Entonces allí el Congreso, pues los resultados fueron lo que yo acabo de decir, y la ideología de la restauración que aparece aquí abajito, ahí dice conservadurismo, contrario al liberalismo y al nacionalismo, partidario de la vuelta al antiguo régimen. Es por ese motivo, por este problema de la restauración, que se producen en Europa posteriormente una serie de revoluciones burguesas en Alemania, en Inglaterra, para evitar que eran revoluciones burguesas liberales, para evitar que se consolidara la ideología de la restauración fundamentado en la corriente conservadurista, porque el conservadurismo era una corriente política ideológica que iba en contra del liberalismo y el nacionalismo. Por lo tanto, eran partidarios de la vuelta del antiguo régimen en las posiciones de Europa en ese momento. Entonces, Europa en 1815 aparece así como está aquí en el mapa en 1815, ¿verdad? Y el Congreso de Viena está aquí. Estos son los países que participaron en el Congreso de Viena. Tenemos a Holanda, Suecia, Prusia, Inglaterra, Italia, Austria, Rusia, Francia, Grecia, Confederación Germánica. Eh, este, Holanda recibe Bélgica, Suecia recibe Noruega, Prusia recibe gran parte de Alemania, Inglaterra recibe Malta y las Islas Jónicas, Italia dividida en reinos italianos, Austria recibe reinos italianos y Polonia. Rusia recibe Polonia, Finlandia y parte de Turquía. Francia reducida frontera a la misma frontera. Y Grecia dominada por el Imperio Otomano. Y la Confederación Germánica formada por 38 estados, incluido Austria y Prusia. Y ahí, actividades, ahí viene otra actividad, ideas clave de la página 42, ejercicios 6 y 7 de la página 43. Entonces, y las revoluciones burguesas que están aquí, 1820, 1830, 1848. ¿Cuáles eran las bases ideológicas de estas revoluciones burguesas? Era el liberalismo contra el absolutismo. Base fundamental también el nacionalismo. El Congreso de Viena no respetó los nacionalismos emergentes en Italia, Alemania, Polonia y Bélgica. Y muchos imperios además estaban constituidos por pueblos diferentes que defendían su independencia. Ahí tenemos la revolución de 1820 en España. Riego se levanta contra el absolutismo de Fernando VII, dando lugar al trienio liberal, donde se implanta la constitución de 1812. La PEPA se llamó esa constitución. La PEPA. Y después la sublevación de 1821, independencia de Grecia en 1829 frente al dominio turco. Y tenemos la revolución burguesa de 1830, Francia. Expulsión de Carlos X de Borbón y llegada al trono de Luis Felipe de Orleans. Se independiza Bélgica frente a Holanda. Y después las revoluciones de 1848, ¿verdad? La primavera de los pueblos. Se da también ahí esa revolución, se unifica Italia, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mapa europeo en los estallidos de la revolución de 1848. Y los ciclos revolucionarios están acá resumidos también. Ahí se los voy a dejar para que ustedes terminen de leer esto, porque mañana tengo que entrar a una actividad bien temprano y necesito descansar. Así que terminen de leer este material. Okay. Yo ahorita terminando la clase se los posteo ya se los voy a mandar al WhatsApp, se los voy a mandar ahorita. Ok, profesor. Para que ya más o menos tengan ahorita, ahí está. Ahí está okay, muchas gracias.
el link para que lo trabajen, ¿verdad? Y lo vean, porque ya estoy un poco, básicamente había comenzado a las 7, antes de las 7 había comenzado, pero bueno, eh, les digo de que vayan terminando de hacer las tareas porque ya solo nos quedan 2 sesiones y solo la sesión del examen, que el examen tiene que ser presencial aunque estén, esa es la orientación del director, ¿verdad? Tienen que llegar a hacer el examen presencial y si ya están más o menos bien este domingo, pues nos podemos ver este domingo presencial, no sé. Pero eso yo creo que ya quedó virtual las últimas 2 sesiones. Es decir, estas 2 sesiones, la sesión próxima virtual y el examen, que, porque ya solo quedan 2 sesiones, solo queda las 7 y la 8. Entonces la 7 creo que va a ser virtual y la 8 va a ser presencial. Sí, estaría bien que lo hiciéramos virtual, pues, porque Sí. las otras chicas no pueden entrar, no pueden llegar allá. Sí, yo creo que ya así quedó, creo. Lo único que la 8 que va a ser el examen, entonces ustedes en la 8 me llevan en un documento escrito aparte en Word, en un folder, me llevan todas las tareas que están ahí, más Es- estas tareas que aparecen aquí reflejadas en este material. ¿Oyeron, por favor? eso le iba a preguntar, profesor, que si podíamos redactarlo en Word Sí, y claro. después imprimirlo. Claro, imprímanlo y ustedes ya ahí con ese documento ya tienen su acumulado. Y Ok, la está bien. participación en la videoconferencia que han estado bien, usted y Videl han estado bien amena, pues participando. Y Sí, compártanle. hoy yo entré tarde, pues, porque tuve unas clases, entonces estaba terminando las clases y después entraba. No, tranquilo, tranquilo. Ustedes allí traten de ubicarse. Ok, Entonces, profesor. pasen buenas noches, pues chicos. Nos vemos en el próximo lunes a esta misma, a las 7 de la noche. Está bien, profesor. Pase buenas noches igualmente. Pasen buenas noches. Cuídense. Igual, cuiden. ¿Ok?